Hola, bienvenidos a mi editorial, soy Hugo Godoy y gracias por apoyar el canal Sorprendente Films. No se olviden de suscribirse, de apoyarnos y de unirse al canal para que podamos seguir haciendo nuestro trabajo. Ahora vamos a hablar sobre México y el tema de este editorial es México, el peor país de América para trabajar. La Constitución de 1917 es la que ha regido a México durante más de un siglo y los mexicanos y mexicanas han sentido o han sido educados en respetar esa Carta Magna, esa estructura política que ha manejado los hilos de la vida social, política, legal y de seguridad del país. Pero notamos que hay ciertas cosas que deberían cambiar y no necesariamente a través de una guerra civil, de una revolución armada, sino a través de un proceso democrático que es lo que estamos viviendo en el siglo XXI en América y que respete los derechos, los saberes y también la oportunidad de palabra de cada una de las personas que conforman la nación mexicana, es decir, vivir una democracia moderna. Pero notamos que en el siglo XXI México todavía arrastra los números de ser el país que más migrantes laborales exporta o expulsa de México y muchos de ellos sin siquiera tener derechos afuera de sus países. Es decir, ellos no votan, por ejemplo, los más de 40 millones de mexicanos y mexicanas que se encuentran en Estados Unidos de forma irregular, sin documentación, sin tener prestaciones que el país del norte les pueda brindar y tampoco México les brinda la posibilidad de tener derechos consulares como por ejemplo el tema del derecho al voto y otras cosas más que constituciones más modernas como por ejemplo la de Ecuador o la de Bolivia, otros países americanos, pero en el sur han reformado en las nuevas constituciones. Ahora en estos días se habla mucho sobre el tema de los derechos laborales gracias a la 4T del presidente Andrés Manuel López Obrador que ahora llega al tema de los derechos de las y los trabajadores. Se ha trabajado en el tema del Tren Maya, en aeropuertos, en el tema de aduanas, en el tema de seguridad, en el tema comunicacional. El presidente lo ha hecho de forma denodada y en un trabajo que ha dado bastantes resultados. Pero ahora queremos hablar un poco sobre este último esfuerzo que ya tiene más de un año, que es el de hacer reformas a través del Senado, a través del Congreso mexicano, para mejorar las condiciones de vida de las y los trabajadores de México, que debemos decir, ¿quiénes son trabajadoras y trabajadores? Son prácticamente la mayoría de la población mexicana, ¿no? Tenemos los menores de edad que estudian, que son cuidados por sus padres y madres, pero hay que recordar que en México las personas trabajan 6 días a la semana. Es el único país de América, bueno, Perú también tiene un retraso en derechos laborales, pero en general México es el país que más explota a los seres humanos, a las personas que venden su tiempo de vida. La vida es algo que tú no puedes comprar, la vida es algo que recibes como el aire, como el agua y que de alguna u otra manera al no tener cómo mantenerte, te toma la decisión de tener que venderte como trabajador, como obrero, ¿no? Pero en México se trabaja 48 horas. Los sueldos en México, pese a que México es uno de los países que tiene el Producto Interno Bruto más grande de todo el continente, 2 billones de dólares, pero ¿a dónde se van esos 2 billones de dólares cuando tienes al país que más migrantes ilegales ha mandado durante los 2 últimos siglos fuera de México y que también tiene una disparidad social tremendísima, ¿no? Tienes hiperricos, tienen uno de los hombres más ricos o alguna de las familias más ricas del planeta, migrantes como el caso de Carlos Slim, y tienes en cambio un pueblo empobrecido, un pueblo nativo americano que vive en México y que no tiene la posibilidad de tener una mejor vida. Más a ello se le suma que tienen que trabajar más de lo normal que trabajan en otros países y que ganan un sueldo que no llega a los $400, 320 dólares más o menos es el sueldo básico en México, teniendo el ejemplo de Estados Unidos, el del norte y Canadá, en donde se paga por horas como en Europa, pero en México no, en México se paga una suma salarial más o menos cercana a los 320, 340 dólares para mano de obra básica o calificada, y eso es poner al país en una de las estructuras de mayor explotación humana de todo el continente, ¿no? Se ha escuchado, se habla, se dice que el PAN, por ejemplo, es uno de los partidos políticos de derecha que está reteniendo la posibilidad en el Senado de poder hacer reformas. Algo que ustedes saben, yo siempre he dicho en mis análisis con respecto a México, es que ya es tiempo de que empecemos a analizar si es que es un grave peso para las y los mexicanos la Carta Magna, la Constitución, la estructura política que maneja los hilos de la democracia y de la vida social en México, ¿no? Tenemos un país donde muchos jóvenes o prefieren o deciden migrar, irse a otros países, y muchos en condición de pobreza y de miseria
miseria se involucran en temas de narcotráfico, en tema de drogas, en tema de negocios ilícitos o también en la informalidad. Recordemos que en México existen temas como por ejemplo este de las ambulancias privadas, ¿no? En donde un grupo de personas compran, alquilan ambulancias y se rondan las ciudades de México tratando de captar a alguna persona herida, alguna persona que llame a un servicio de salud para que se lo recoja y después se le cobre grandes sumas de dinero. Hay corrupción, hay desajustes sociales en muchas áreas, en muchas estructuras del Estado. La última vez que estuve en México, exactamente hace 4 meses en Quintana Roo, podía ver cómo los obreros que trabajaban en el aeropuerto se los notaba cansados, se los notaba agotados. Y claro, en la madrugada tenían extensas jornadas de trabajo, una sola persona controlando migración de 500, 600 personas. ¿Existe la cultura en México de explotar a los seres humanos, a las y los mexicanos? Pues sí, es la verdad. Y existe también en los medios de comunicación una resistencia a que el pueblo pueda analizar la posibilidad de que no solamente se reduzca el horario de trabajo, sino que también se aumente el salario o incluso, ¿por qué no hablar de un salario, de un pago por horas, ¿no? Este tipo de cosas serían apropiadas o que irían de acuerdo a los derechos laborales internacionales, ¿no? De la OIT, de la Organización de Trabajadores Internacional. Pero bueno, veamos cómo está la situación. Como les digo, recién la 4T empieza a presionar desde este lado, pero tomemos en cuenta que lo que ha podido hacer el presidente de México es poder hacer obra a través de la función que le corresponde en el Ejecutivo, es decir, trabajo, desarrollo público, estructura, aeropuertos y ese tipo de cosas. Ha trabajado y lo ha hecho bastante bien, pero en el lado político, en el lado de las leyes, en el lado de la estructura dogmática del país, no ha logrado hacer grandes cambios ni reformas. Desaprovechó el presidente de México la gran oportunidad de su popularidad de ser el segundo presidente más popular de América durante los 5 años que ha gobernado. Primero está Bukele y después está él. Pues sí, yo creo que en cierta manera pudo haber aprovechado esa oportunidad para hacer algunas reformas. Se lanzó a un proceso electoral hace como 1 año y ciertamente no tuvo mucho apoyo por la gran cantidad de ataques que recibió la postura del presidente de México y Morena respecto a algunos temas, ¿no? México todavía es un reducto, todavía es un espacio como Chile en América del Sur, donde la ultraderecha, donde la clase plutócrata, donde los grandes millonarios y los grandes intereses de pocas familias controlan la opinión pública de todo el país. Y eso, claro, afecta a la opinión de la ciudadanía de a pie, ¿no? Porque como yo digo, como especialista en comunicación estratégica, es más fácil convencer a un pobre para que vote o apoye a un rico que un rico, o convencerlo a un rico de que apoye o respalde a otro rico, ¿no? Es mucho más fácil decirle a la gran masa pobre que apoye las necesidades de los ricos que un rico vaya y apoye a otro rico. Eso es algo que yo he descubierto, eso es algo que yo conozco en mi carrera profesional. El mercado de la gente clase media alta es muy difícil de convencer, pero en cambio la clase, la masa, la mayoría de la población sí es fácilmente manipulable. Entonces, por sus necesidades, por su angustia, por su desesperación. Y una sociedad desesperada es muy fácil de manipular. Entonces, lo que vamos a ver en los próximos días es que va a seguir esta puja, esta pugna, la cual ya se debió haber decidido en este mismo año 2023. Ahora se dice que posiblemente la votación o esta decisión se pase al Congreso de México para el próximo año, tal vez entre enero y febrero, y sigue prolongándose esta situación. Que el presidente de México termine su mandato, que termina ahora en el 2024, y que no pueda haber esa reforma laboral que realmente haría un gran cambio, una gran diferencia de lo que ha sido su mandato, sería maravilloso, ¿no? Pero tiene en contra, obviamente, con todos los países de nuestro continente, el lobby de los empresarios, que están muy bien organizados en cámaras de industriales, cámaras de comercio, etcétera, que pujan, ¿no? Son lobbies, son estructuras bien organizadas y con capital, con poder, para poder presionar a que no se hagan las cosas ni las reformas que pueden afectar las grandes ganancias de los millonarios en México. Pero ojo, antes de terminar debo decirles que no se presione al pueblo, porque el pueblo puede desesperarse, tomar las armas y nuevamente tendríamos una revolución mexicana, ¿no? Desde las bases, desde abajo. Que no pase eso, que sea democrático, que cedan. Se gana ya mucho dinero para los grandes empresarios en México. Permitan que esa riqueza también pueda llegar a los trabajadores, que los trabajadores puedan disfrutar de su familia y ser padres y madres como los millonarios y los ricos si tienen esas posibilidades. Es lo que quería decir en este editorial. México, el peor país para los trabajadores de América. Que tengan un buen fin de semana. Hasta luego.